Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CodeJobs. Mi nombre es Carlos Santana y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el video 16 del curso Desarrollando un CMS con Node.js, React y otras tecnologías. Y pues bueno, en este video vamos a ver cómo podemos implementar una API y cómo implementar un caché para esa API utilizando como servidor Redis. Y pues bueno. Lo primero que les voy a comentar es que les voy a mostrar un PR y aparte un commit separado que hice para arreglar algunos problemas que se me olvidó o se me pasaron a arreglar en el PR. Pero bueno, lo primero es que en el repositorio original ya agregué o ya actualicé el README con las instrucciones de instalación del proyecto paso a paso y también cómo instalar Redis. Si ustedes tienen Mac, simplemente hagan brew install Redis. Bueno, tienen que instalar el homebrew primero. Y si tienen Ubuntu, simplemente sigan estos pasos y se lo va a poder instalar. Y bueno, por aquí van a ver la lista de librerías que usamos y una guía de problemas. Si se les presentan ciertos problemas con Redis, por aquí van a poder arreglarlos. Y pues bueno, como ya es costumbre, les voy a mostrar el PR que ya está mergeado a develop. Eh, y vamos a empezar con el git ignore. Básicamente aquí estoy agregando dos archivos al git ignore, el dump.rdb, que básicamente es un archivo que genera Redis cuando empieza a correr el servidor en nuestro proyecto. Y también voy a ignorar por ahora el yarn.log, eh, que básicamente es un archivo que genera yarn. Bueno, para los que no sepan, yarn es un nuevo gestor de paquetes como npm, pero bueno, tiene algunas mejoras en el algoritmo que nos ayudan a poder organizar mejor nuestras versiones de paquetes para evitar problemas con ciertas compatibilidades. Y pues bueno, para que lo empiecen a usar, simplemente tienen que instalarlo de manera global como npm install-g yarn y ya después lo van a poder utilizar simplemente escribiendo yarn. Yarn como tal, así solo, equivale a hacer un npm install y en vez de hacer npm install save gulp, por ejemplo, ahora simplemente podemos hacer yarn add gulp y va a funcionar exactamente igual. La ventaja también es que utiliza el mismo package. Entonces todas las dependencias que tenemos en nuestro package van a estar disponibles con yarn. Y pues bueno, aquí hice una nueva tarea en el gulp file. Utilicé una función que se llama exec del child process, que básicamente es para poder ejecutar comandos como si estuvieras en la terminal. Y bueno, removí el stylus de gulp puesto que no lo estamos utilizando más bien nunca lo usamos como tarea de gulp, sino que estamos utilizando el stylus por medio del middleware de Node, entonces no tenía caso mantenerlo. Y pues bueno, aquí creé la tarea start redis, que básicamente ejecuto el comando redis server y me pasa ciertos valores de error o de console o valores para mostrar en la consola por si algo sucede con el servidor. Bueno, aquí hago console de eso. Y simplemente agrego la tarea al final, en la tarea default, al final, después de start dev y init, agrego la de start redis. Y bueno, aquí en el package, como les dije, vamos a empezar a utilizar yarn en vez de npm install. Entonces en el post merge y post rewrite, ahora vamos a ejecutar yarn. Agregué la dependencia de Redis a nuestro package. Y bueno, aquí les quiero mostrar esto sobre cómo hice la implementación de la API. Bueno, primero que nada creé una carpeta dentro de nuestro app llamada API y de ahí creé un API.controller donde básicamente eh, es un controlador de Express
y aquí por ejemplo, por ahora únicamente tengo dado de alta los endpoints para el blog. Entonces simplemente con el router hago un router get diagonal blog, diagonal cualquier endpoint que manden y cualquier tipo de parámetros que manden. Entonces muchas veces puede ser que nos manden el endpoint con guiones, por así decirlo. Supongamos que nos mandan API diagonal blog diagonal get post, por ejemplo. Entonces este camel case lo que va a hacer es convertir ese get-post, lo va a convertir a get post, así como un camel case, para poder ejecutarlo en los métodos que tenemos. Entonces del request params obtenemos el endpoint y después el data lo obtenemos del query. Si el usuario quiere mandar información extra a la API, la manda por medio de la query de la URL, los parámetros que manda por get. Y bueno, le pasamos una función que se llama sanities para limpiar que intenten mandar comillas simples o código HTML o código que quieran inyectar como para atacarnos o para afectar nuestra API. Y bueno, con esto limpiamos un poco. Y bueno, aquí básicamente pregunto que si es función el res block API y el endpoint method que estoy recibiendo, si existe esa función en la API del blog, entonces ejecutamos esa función pasándole la data que tenemos y vamos a recibir un caché y un response. Entonces aquí, bueno, esta no es la versión más nueva de este código, se los voy a mostrar más adelante en otro commit, pero básicamente aquí validamos que si el response trae información, entonces imprimimos o hacemos un res.json y le pasamos un information y bueno, el caché básicamente nos va a decir, es un valor booleano, true o false, que nos va a decir si el caché que tenemos, o más bien si estamos utilizando caché. Eh, si nos regresa falso, quiere decir que estamos haciendo una consulta a la base de datos. Si nos regresa true, quiere decir que estamos obteniendo la información por medio del caché. Obtenemos el total de elementos encontrados con response.len y los parámetros que usamos para obtener esa consulta y el response. Entonces, básicamente esta information es simplemente para ayudarnos a identificar ciertos parámetros de nuestra llamada. Y pues bueno, si no, si el usuario manda cualquier cosa que no sea un método válido, simplemente aquí va a poner que va a marcar un error, no data found, aunque en realidad sería como invalid method. En la nueva versión del código que les voy a enseñar en el próximo commit van a ver esos cambios. Y bueno, también en nuestro blog tenemos que crear un archivo que se llama blog.api.js, que básicamente sería el API para el blog. Aquí es donde vamos a manejar eso. Si se fijan, aquí registramos nuestro blog API en el response y los métodos que tenemos ahorita disponibles es el post y el post con S y sin S para obtener un post, single post o un grupo de publicaciones. Y bueno, aquí básicamente en el modelo REST Block Model separé los métodos del frontend y del dashboard. Entonces, todo lo del frontend va a estar dentro de la función CMS y todo lo del dashboard va a estar ahora en la función de dashboard para no confundirnos y poder usar los mismos nombres de métodos pero en diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en el post hago un REST model block CMS post y le paso el query, todo lo que manda el usuario por la URL. Y bueno, aquí me obtengo un resultado si mando el callback de results. Aquí falta agregarle el caché. Este no lo tiene o no lo tenía en esa versión. Entonces debe ser como esta, como un caché, results. Y bueno, aquí en post hago básicamente lo mismo, pero aquí tengo ciertos valores por defecto de nuestra query. Por ejemplo,
podemos paginar los resultados en la API, que nos regrese los datos paginados. Entonces por defecto le digo que la página que quiero es la 1 y por defecto el idioma que quiero es EN. Entonces si el usuario no manda por query esos valores, va a tomar esos valores por defecto. Si los manda, los va a reemplazar por los que el usuario mande. Entonces aquí hago simplemente un res block model cms count post. Y bueno, con el total mando a llamar ahora un res block model cms post. Y le mando un objeto, un data con el total, la página y el idioma. Y me va a regresar el caché y el resultado. Y eso simplemente lo regreso a nuestro callback. Esto en el blog dashboard. Bueno, básicamente, como les decía, cambié. Antes eran simplemente las funciones como blockmodel.savePost. Pero ahora todo lo que tenga que ver con el dashboard va a ser blockmodel.dashboard, función, punto, y el método que pertenece al dashboard. Así con todos, por eso ven todos los cambios aquí. En el block model, bueno, aquí hice varios cambios. Se fijan, en vez de tener todas las funciones directamente en el res.blockmodel, ahora simplemente tengo dos, CMS y dashboard. Y dentro de CMS, este funge como un closure. Entonces aquí retorno otras funciones que van a estar ahora dentro de CMS. Y hago lo mismo con el dashboard. Ahora el dashboard funge como el closure y aquí es donde retornar las funciones. Simplemente las acomodé, hice una reorganización y no tiene mayor ciencia. Y a ver, entonces de aquí nos vamos al config YML. En el config agrego un nodo para la configuración del caché de Redis, donde básicamente le digo que el host que va a usar es 127.0.0.1, que es el localhost, y el puerto por default de Redis es el 6379. Y agrego un expiration time de 1 hora o 3600 segundos para decirle que el caché nada más dure 1 hora. Esto lo pueden modificar ustedes si quieren incrementar el tiempo del caché o reducirlo como ustedes quieran. Este es mi helper de caché. Básicamente aquí importo Redis, importo la configuración del caché, incluyo algunos utils como isJSON, isObject, parseJSON, stringify y md5. Aquí hago la conexión con el cliente de Redis. Simplemente hago un caché client y esto hago redis.createClient, y le paso el caché.port y el caché.host, que estos los obtengo del config YML. Y exporto los métodos que tengo. En este caso nada más tengo exist, get, remove y set. Hice muy sencillo el sistema de caché con Redis porque realmente si ustedes analizan Redis, digamos que tiene cierta complejidad cuando queremos guardar objetos o cuando queremos guardar arrays o cuando queremos guardar strings. Es totalmente distinto la forma de hacerlo en cada uno. Entonces lo que opté por hacer es básicamente, por ejemplo, aquí en el set hago un caché client.set. Obtengo el get caché key, que básicamente es un M5 del key que estoy mandando para que podamos poner cualquier cosa en el nombre de key y simplemente nos regrese un hash. Pero si se fijan, si estoy mandando un objeto al set, este set en teoría únicamente sirve para guardar valores de tipo string, no sirve para guardar valores de tipo objeto. Hay otras maneras, por ejemplo, si ustedes buscan aquí Redis Save Object JavaScript, bueno, es algo así como el HMSet, HMGet, por ejemplo. Entonces digamos que es más complicado, más laborioso. Entonces simplemente con esto detecto si es un objeto, pásale la función stringify, que básicamente lo que hace es convertir al objeto a un JSON
en cadena, en string, y eso es lo que guarda el caché, una cadena. Entonces, cuando queramos obtener el valor con get.get, simplemente validamos que si esa cadena que nosotros estamos obteniendo después es un JSON, entonces le pasamos un parse JSON para que lo regrese otra vez a su estado original de objeto. Si no es un JSON, simplemente regresamos el reply como tal, puede ser un string, cualquiera, un número, lo que sea. El expire, básicamente aquí va a decir, le va a asignar un tiempo de expiración a esa caché que guardamos. Si se lo pasamos, va a ser customizable, por así decirlo, o por defecto va a ser el caché que nosotros tenemos definidos en la configuración, que es una hora. Y bueno, en el config, bueno, aquí agrego el caché, el nodo de caché. En el MySQL hice algunas mejoras. Por ejemplo, este código lo pasé a una función que se llama build_where_query en vez de hacerlo manualmente aquí. Y bueno, esto básicamente lo que hace es que te construye el query. Por ejemplo, tú le mandas un objeto. Por ejemplo, le mandas language igual a español, Slack igual a el slot que le pongas, day igual al día. Entonces lo que hace es agregarte el campo igual al valor and y tal y tal y tal. Y en el último simplemente lo concatenas sin agregar el and. Entonces te arma todo el query que tú quieras. Entonces acá en el get query lo que hice simplemente fue hacer una validación. Que si ahora recibo un objeto en el object.query, pues simplemente ahora hago un where y un build where query. Y esto me va a crear el query de SQL que necesito para ejecutar cierta consulta. Y pues bueno, aquí agregué, en vez de find by SQL, ahora se va a llamar find by query. Y bueno, ahora en el modelo agregué también ese método, find by query. En el pagination, bueno, hice nada más algunos ajustes, que si el parámetro es un número, regresa el número de la página, si no obtiene el pagination page from params. En el string agregué el sanitize que les decía, donde básicamente decimos que si es string le pasé un clean y si es un object hacemos un for each y por cada uno le vamos a pasar la función clean. Que bueno, la función clean básicamente es remover el HTML y códigos maliciosos que puedan afectarnos. La función de camel case también hace un regex. Si concuerda o si hace match, bueno, pues ya hace el uppercase y si no el lowercase. Hice un nuevo archivo que se llama imports.js. Hice una separación en el router para hacerlo más sencillo. Recuerdan que aquí en el router yo tenía los modelos y los dashboards en el router, pero creo que era como, mm, ¿cómo llamarlo? Como algo mal diseñado porque si agregamos nuevos modelos o nuevos dashboards, teníamos que agregarlo todos al router y como que es un poco confuso. Entonces hice este imports y aquí simplemente vamos a hacer los imports de los modelos, de las APIs y de los dashboards que ocupen registrarse o que ocupen darse de alta como middleware. Por eso le pongo aquí un app use en el block de API, app use en block dashboard y app use en block model. Entonces en el router simplemente agrego el API controller. Estos imports los quito y nada más agrego el imports y lo ejecuto de esta manera pasándole el app. Agrego el dispatch del API con diagonal API y le paso el controlador. Y en el backend server, que sería como nuestro app principal, por así decirlo, agrego el caché y simplemente lo meto al middleware, como middleware. Entonces, este es el PR en general. No es la versión más nueva. Como les digo, hay otro
commit que hice después, que es este, donde hice algunos cambios que les voy a enseñar ahorita. Bueno, en la base de datos actualizamos o agregué más errores, más traducciones en la tabla de content. Y aquí, por ejemplo, en el API Controller lo que les decía es que ahora valido if response, si trae algo response, porque muchas veces si trae nulo o si trae un define, marca error porque aquí el response.length no lo detecta. Entonces de esta manera hacemos una validación que si trae el response, hace el JSON, el res.json. Si no, hace un res y regresa un error que diga API errors no data. Bueno, que sería este de acá, no data found. Y si no existe el método en esta validación, si no es una función aquí, simplemente en vez de no data found, ahora vamos a mostrar el invalid method. En el blog API agregamos el caché que faltaba y corregí, bueno, algunas cosas del linter para agregarle return a los callbacks. Y en el modelo, en el block model, aquí es donde implemento el caché como tal. Si se fijan aquí en la función post, obtengo los valores del query que manda el usuario, por ejemplo el Slack, el day, el month, year y language, y por defecto le digo que este es en inglés. Y mi caché key, o la llave, por así decirlo, del caché que quiero que represente esta consulta, lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo tomo como que si fuera una función post y entre paréntesis el slug que me está mandando, coma, el día que me está mandando, coma, el mes, el año y el idioma. Y cierro el paréntesis. Como que si estuviera mandando una función, pero realmente es un string simplemente. Entonces aquí hago la validación. Si el caché existe, hago un res.caché.exist, le paso el caché key y me va a regresar true o false, dependiendo si el caché existe. Si ya existe, simplemente hago un punto get del caché. Ahorita para fines prácticos y que lo puedan entender, cuando obtengo el caché lo elimino o lo remuevo para que estén viendo cómo lo quita y cómo lo pone. Pero eso lo vamos a cambiar para que ustedes vean cómo funciona. Y bueno, aquí en el callback le digo caché es igual a true y el reply es la información que nos regresa del caché. Si no, si no existe, quiere decir que no tiene caché esa consulta, entonces hace un find by query, donde le pasamos el data, y bueno, vamos a tener un error y un result. Seteo el caché y simplemente retorno el callback diciéndole que el caché es falso, o sea que es una consulta fresca o nueva, y le mando el results. Y aquí si se fijan este que comenté, es para setear el caché con un tiempo definido personalizado, con el expire time. Por ejemplo, aquí le voy a decir, guarda este caché por 15 segundos. O si lo guardo así, sin pasarle el tiempo, por defecto lo va a guardar por 1 hora. Bueno, hice algunas correcciones en todos los returns, agregué todos los returns a los callbacks. Aquí en el config agregué una nueva validación que se llama enable, lo puse como true, para que ustedes puedan habilitar o deshabilitar el caché según ustedes les convenga o lo quieran hacer. Entonces ahora en el helper de caché, en todos los métodos agregué la validación if caché enable, entonces hace la cosa, si no retorna false en todos los callbacks. Si caché enable, entonces hace el get, si no retorna false, etc. Entonces es una validación simplemente para el caché. En el modelo también hice todas las correcciones de los callbacks y es todo. Entonces, ahora les voy a explicar cómo es esto del caché. Entonces, voy a empezar. Déjame ver si tengo el servidor corriendo. Parece que no. Ok, entonces corremos el servidor y vemos aquí que directamente ya va a correr también nuestro Redis. No nos va a mostrar ningún mensaje de error ni nada. Bueno, posiblemente les pueda mostrar algún mensaje de error, pero si algo falla. Si todo está bien, si lo tienen bien instalado, no tienen por qué mostrarles nada. Entonces aquí, si nosotros nos vamos a API, diagonal blog, diagonal post, entonces estamos diciéndole aquí, se fijan, esta es la información que me regresa. Information es caché, es falso porque es una consulta fresca.
el total de elementos que me regresa es 10 y no tiene parámetros. Y el response simplemente me agrega, me voy a meter acá al panel para que ustedes vean. Agregué varios posts de prueba. Y se fijan, del test 15 es el último. Todo está en inglés y están published. Entonces aquí los ordena de manera descendente. Entonces el primero me regresa el test 15, el test 14 únicamente con state publish, el test 13, etcétera, hasta el test 6, test 6. Entonces, como les decía, si nosotros le queremos pasar parámetros o un query, por ejemplo, le voy a decir, regrésame el post que sea en español. Le doy enter y me regresa el post. Únicamente tengo uno. Si ustedes checan acá en la paginación, únicamente tengo este que se llama prueba 1, que está en español y está en published. Ahora, fíjense algo. Aquí se fijan, dice caché igual a falso. Si yo actualizo, como la primera vez hice la consulta y ya la segunda vez ya tiene el caché guardado, entonces ahora me dice que caché igual a true. Entonces, esto les va a saber o les va a ayudar en sus proyectos para saber que la información que están obteniendo es por caché o por base de datos directamente. Pero como lo estoy eliminando directamente, después de setearlo, como les dije, ¿dónde estaba? Como acá les dije, remove. Aquí por ejemplo, res caché remove. Bueno, en este no lo estoy haciendo, pero en este creo que sí. Aquí lo estoy haciendo. Entonces, en el post, en los dos lo estoy quitando básicamente. Entonces lo quito y eso ocasiona que si yo vuelvo a dar a actualizar, la segunda vez ahora me vuelva a regresar caché en falso. Ahora, supongamos que queremos los posts en inglés, pero queremos que nos lo pagine y ahora queremos la página 2. Entonces, simplemente ahora me regresa nada más el test 4 y el test 5. Y me lo regresa cacheados. Si yo actualizo, me lo regresa frescos ahora. Si yo actualizo, están true. Entonces, por ejemplo, supongamos, ok, voy a actualizar una vez, está en falso, o sea, quiere decir que esta hizo una consulta, entonces quiere decir la próxima vez lo va a tomar del caché. Para que vean que es verdad, si yo agrego otro post que se llame test 16, entonces en teoría, como test 16, ok, aquí está. Entonces, en teoría, si yo actualizo, la siguiente consulta va a ser con caché igual a true. Quiere decir que únicamente me tiene que regresar estos dos valores. Yo actualizo, me dice caché true y únicamente me regresa dos valores, dos elementos. Si vuelvo a actualizar, como yo ya inserté un nuevo registro, van a ver, actualizo, dice false, pero ahora me regresa 3. El más, bueno, este es de la página 2. El test 6, 5 y 4. ¿Por qué? Porque agregué yo uno nuevo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se van a la página 1, van a ver que ahorita no está agarrando caché y está reconociendo el test 16. Si actualizan, ya vuelve a agarrar el caché. Y eso también aplica, por ejemplo, para el post, un single post, que por ejemplo aquí le dan, por ejemplo, le dan que dicen, obténme el post que tenga el slot prueba 1, que tenga el day 22, el mes 11, el año 2016 y que sea español. Entonces me regresa Ahora, únicamente me regresa los posts activos. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo me voy a mi base de datos y el prueba que tengo, el único que tengo en español, yo lo cambio del state, le pongo un draft
Y si yo quiero obtener este valor, me dice que no lo encuentra, o sea, simplemente el response viene vacío porque no lo encuentra, porque el status o el state, se fijan aquí, no es publish. Estos parámetros, este es por default y estos vienen de acá arriba, son los que me indican qué tipo de consulta es la que estoy haciendo o qué valores estoy intentando buscar por medio de este endpoint. Y pues bueno, espero no los haya complicado bastante. Igual les puedo mostrar más cosas, por ejemplo, aquí en el modelo, vamos a ver, por ejemplo, bueno, voy a quitar esto de remover el caché para que vean que si no lo remuevo, esto es en el post y en post, que voy a comentar este. Entonces, si yo actualizo, por ejemplo, en post, me va a decir la primera vez el caché es falso, actualizo, ahora es true, vuelvo a actualizar y ya queda el caché. Todo el tiempo queda cachada esa consulta. Puedo ponerle el página 2, me regresa 3 elementos, todo está bajo el caché. Si se fijan es rapidísimo, más con el caché no hace ninguna consulta a la base de datos, entonces no procesa nada. Si yo agrego el test 17, y yo intento actualizar esto, como está cacheado, ven que el último que me regresa es el 16, el test 16, entonces quiere decir que ya la información que me está regresando es del caché, no de la consulta, al menos que yo lo elimine directamente el caché. Y pues bueno, em, ¿qué otra cosa les puedo mostrar? Por ejemplo, supongamos que queremos un tiempo definido, entonces en vez de este, voy a descomentar este y le digo, guarda este caché key y que simplemente dure 15 segundos. Entonces, si yo actualizo, vamos a hacer algo. Tenemos que removerlo primero porque si no, no se va a quedar durante una hora. Entonces, si yo actualizo, ok, true, false, ok. Ahí lo que hice es que ya lo removió. Entonces ahora simplemente le voy a setear esto, pero el caché únicamente va a durar 15 segundos en vez de una hora. Entonces si actualizo, bueno, ahí me hace el primer false, después me hace true y ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, si actualizo antes, siguen true. Por ahí llevan unos 12 segundos, 13, 14, 15 y ya me lo elimina. ¿Sí ven? Sí ven que en el tiempo customizable también funciona. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, por favor, no olviden comentar el video. Ya está listo el pull request para el video 17. De hecho, lo voy a hacer después de este. En este voy a enseñarles cómo implementé el media y cómo subir archivos CodeNote. Pero bueno, eso será para el próximo video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con alguien que quieran que aprenda también programación o Node o nuevas tecnologías como lo estamos haciendo nosotros. Y pues bueno, antes de irme se me olvidaba, si ustedes tienen ya creada su carpeta de Node Modules con npm, recuerden removerla o quitarla y acuérdense de ejecutar el yarn simplemente, y esto les va a instalar su Node Modules también y les va a crear este yarn.log. Simplemente era lo único que se me pasaba decirles. Aquí vemos que ya lo hace y simplemente el culp va a hacer que funcione todo perfectamente. Y pues bueno, les agradezco el tiempo.
Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.